Gloria a Dios. Qué bueno estar juntos, qué lindo estar en casa. Y a David se le olvidó dar un anuncio muy importante, así que David, serás castigado. ¿Hoy qué tenemos los jóvenes? Ah, bueno, igual yo pensé que le iban a decir con un poco más de ánimo. A ver cuántos jóvenes hay. Porque después vamos a la costanera, yo a veces caigo ahí medio en paracaídas y... Che, pero es verdad, ¿cómo andás tanto tiempo? Ahí están todos, ¿no? En el picnic. A ver, ¿cuántos van a ir al picnic? Muy bien, nos vamos a reunir. Ni bien termina la reunión, ya nos vamos a preparar para poder pasar una tarde juntos, para poder compartir. Ahí va a ser nuestro punto de encuentro de este mes y va a ser un tiempo muy especial. Va a haber ahí algunas competencias, todas sanas, por supuesto, todo en el nombre de Jesús. Vamos a hacer unos juegos, vamos a pasar un lindo tiempo, vamos a tener un momento de charla también, de reflexión y te animo a que puedas ir, a que te puedas separar esta tarde para poder estar juntos, para poder divertirnos un rato aprovechando que el día también está lindo. Lleven protector solar, lentes de sol, ropa cómoda, que va a estar muy, pero muy bueno. Y estoy muy contenta también pensando en lo que van a hacer estos próximos fines de semana con el encuentro de mujeres, el encuentro de varones. Yo no sé si vos estás emocionado, si estás emocionada, pero a mí me emociona mucho que podamos cerrar el año de esta manera. Va a estar buenísimo. No sé si para las mujeres quedan lugares. ¿Quedan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y quizás 25. Quedan algunos lugares. Porque no escucho nada. Hoy, ahora perdí esto. Ok, el colectivo ya está casi. Yo repito lo que me dicen acá. Por cucaracha me dicen que el colectivo ya está casi. Así que bueno, 1 de 2, si tenés auto, tenés dedo y podés... pero bueno, hay cupos limitados por eso, más que nada, ¿sí? Por el tema del micro. Entonces, mujeres, si todavía no se anotaron, yo te diría que hoy sea ese día, que no lo postergues más, que no lo dejes pasar, porque de verdad, o sea, que lo decimos medio en chiste, es verdad, quedan muy pocos lugares y nos encantaría que la gran mayoría pueda ir, pero es un micro o 2, o sea, no podemos ir a medias. Entonces, anótate, señá tu lugar, reservalo, y lo mismo los varones, ¿sí? Pueden anotarse hoy al finalizar la reunión, pueden acercarse allí. Los varones, a diferencia de las mujeres, va a ser un solo día, solamente el día sábado, pero también va a estar muy, pero muy bueno. Así que varones, resérvense esa fecha, ese día, porque va a ser buenísimo, ¿sí? Este fin de año viene con todo. También, como saben, estamos ahí juntando los pan dulces. Sé que esto David lo dijo, pero quiero remarcarlo. Hoy a la mañana hablábamos en la reunión de voluntarios y decíamos, ¿no? Si esta semana fuiste a tu nexo, probablemente tu mentor haya mencionado esto. Queremos, aunque sea todos, poder colaborar con un pan dulce. Yo sé que llega fin de año y es una época difícil, de muchos gastos, pero ¿sabés que este pan dulce tiene como finalidad poder ayudar o facilitar el hecho de poder ir a aquellas personas que no conocen al Señor, y a través de ese pequeño gesto, sumado a otros artículos que se les va a llevar, poder hablarles del Señor, ¿sí? Es una iglesia que está en el Delta y siempre colaboramos con ellos. Allí hay muchas familias con muchas necesidades, y esta iglesia que conocemos, amamos y respetamos muchísimo, todos los años lleva por las distintas casas en lanchas los pan dulces y todo tipo de ayuda para familias que quizás no tienen la posibilidad de poder tener una mesa de Navidad. Entonces, qué bueno sería que nosotros podamos ayudar, si aunque sea con un pan dulce. Si querés más, obviamente que podés hacerlo. O también lo que muchas veces algunos suelen hacer es reunirse en grupos y comprar una caja o comprar en cantidad
pero qué bueno sería que podamos sumarnos a esta iniciativa. Allí hay una mesa en donde podés dejar el pan dulce o traerlo en la semana también. No solo los días de reunión, sino que de lunes a viernes de 10 a 18 tenemos horario de oficina y podés acercar tu donación. ¿Amén? Muy bien. ¿Cuántos quieren recibir la palabra de Dios? Muy bien. Entonces quiero que puedas ir abriendo allí tu Biblia, gracias a los músicos. En Juan 10:27, ahora en un momento más vamos a leer allí la palabra, pero quise titular este mensaje, ¿a quién estás oyendo? ¿A quién estás oyendo? ¿Sabes que el Señor constantemente busca hablar a nuestra vida? ¿Cuántos dicen, a mí me gusta cuando el Señor me habla? ¿Cuántos disfrutan cuando el Señor les habla, cuando el Señor les da una palabra, cuando vamos allí al lugar secreto y el Señor trata con nuestra vida, trata con nuestro corazón? Qué hermoso es eso, ¿no? Y el Señor básicamente nos ha creado para eso, para estar con nosotros. A veces pensamos, el Señor, que es verdad, el Señor nos ha creado con propósito y todos tenemos un propósito distinto por el cual hemos venido a este mundo y estamos acá. Todos vamos o debemos cumplir una función, pero el motivo principal por el que el Señor nos ha creado a vos y a mí es para estar con nosotros, es para amarnos, es para relacionarse con nosotros. No es solamente para que vos llegues a cumplir con determinada tarea, con determinada misión, sino para que vos puedas estar con el Señor. El Señor anhela estar con nosotros y el Señor busca estar cerca, el Señor busca hablarnos, ¿no? Y a lo largo de toda la historia vemos cómo el Señor constantemente ha buscado relacionarse, ¿no? Darnos guía a través de su voz, a través de su palabra. Incluso la palabra, ¿sabes qué dice en Hebreos 1:1? Que Dios se comunica de manera directa con la gente muchas veces y de muchas maneras, porque a veces pensamos que Dios habla de una sola forma, ¿no? Algunos creen que Dios habla solamente de una forma audible y hay personas que lo han escuchado de forma audible y hay otros que hace años conocen al Señor y nunca han escuchado su voz de forma audible. Sin embargo, Dios les ha hablado a través de otras maneras, a través de su palabra, a través de una palabra profética, a través de una prédica, a través de un sueño, a través de una visión, a través de distintas formas. El Señor busca comunicarse, relacionarse y entablar una relación con nosotros. Por eso siempre hablamos de la importancia de la intimidad, por eso siempre hacemos foco y énfasis en que podamos tener una vida de comunión con Dios. Que no solamente sea, vengo a la iglesia y espero que alguien me hable y me comparta de lo que Dios le dio y yo me nutro de eso, sino que buscamos hacer nuestra propia experiencia con el Señor. ¿Cuántos buscan eso? Porque es lindo recibir de lo que Dios le habla a alguien más, ¿no? Sabemos que cuando predicamos acá desde la plataforma, el Señor nos ha puesto una palabra y eso es maravilloso porque la palabra es para el pueblo, la palabra es para la iglesia, no es solo para aquel que la comparte. Pero qué bueno es que vos tengas tu propia experiencia con Dios, que vos tengas una relación personal con Él. Cuando vamos al Antiguo Testamento, incluso vemos a Dios también hablando de distintas maneras, ¿no? A través de esa zarza que estaba ardiendo, también a través de la nube. Vemos allí en el libro de Éxodo cómo la nube guiaba al pueblo, ¿no? Y todo el pueblo seguía allí la nube. También vemos cómo a través de un suave susurro el Señor ha hablado, como decíamos, a través de visiones, a través de distintas formas. El Señor a lo largo de toda la historia se ha hecho oír, ¿no? Y se ha dado a conocer. Por eso, qué importante es poder hablar de esto. Y sabés que aquellas personas que oyen al Señor son aquellos que pertenecen al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? Y mirá, lo dice la palabra allí, te había pedido que busques Juan 10:27 y mirá lo que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Quiénes oyen la voz? Las ovejas.
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquellos que escuchan la voz de Dios son aquellos que le pertenecen, son aquellos que, como hicimos hace un rato, en un momento de sus vidas lo han invitado a vivir en el corazón y han empezado a caminar una vida con Cristo. Aquellas personas que caminan con el Señor son aquellas personas que tienen despiertos sus sentidos espirituales y pueden oír la voz de Dios y pueden relacionarse libremente con Él. Esas son las ovejas que oyen la voz del Señor. ¿Por qué? Porque lo reconocen como su pastor, porque van detrás de Él, porque es Él quien las guía, quien las orienta. Y nosotros somos esas ovejas que conocen a su pastor y le siguen. Pero también hay un lado B, porque todo esto es muy hermoso, suena muy lindo y es real. Pero también, ¿sabes que hay otra persona que quiere comunicarse con vos? Y ese es el diablo. Por eso quise ponerle este mensaje: ¿a quién estás oyendo? Porque el diablo, así como el Señor busca hablarnos, el diablo también busca hacerlo. El diablo busca atacar nuestra mente. Él intenta hablarnos a través de todos los medios también, pero con el fin de destruirnos. Por eso necesitamos ser conscientes de esto y poder prestar atención para poder distinguir cuando es el Señor quien nos habla y cuando es el enemigo el que está queriendo venir a susurrarnos al oído. Como hijos de Dios necesitamos estar preparados y alertas, porque el enemigo anda ahí como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Y cuando hablamos de león no estamos hablando de Milei, tranqui, que no estamos hablando de política, ¿eh? No vamos a tocar ese tema. Pero así está el enemigo. A diferencia de Dios, el enemigo, sabemos que el Señor es omnisciente, ¿no? Él sabe todas las cosas. Y podemos no hablar, podemos no decir nada. Sin embargo, el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón, el Señor sabe lo que pensamos. El diablo no tiene la capacidad de saber qué pensamos, pero sí ve nuestros actos. Él ve lo que hacemos y conforme a eso Él va tirando dardos, ¿no? Entonces Él ahí toma nota de tus debilidades, Él toma nota de tus tentaciones, Él toma nota de tus luchas, Él toma nota de esa persona con la que estás medio enemistado. Entonces dice, ahí voy a atacar. En esto que estoy viendo, en esto que estoy notando, es ahí donde yo voy a ir, pero directo, ¿no? Entonces necesitamos poner atención en esto. Mirá lo que dice en Efesios 6, versículo 16 la palabra: además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Él está ahí, atento, al acecho, listo para destruirnos. La palabra dice que el enemigo viene a robar, matar y destruir. Ese es el propósito del enemigo con tu vida y con la mía. Y cuando nosotros no sabemos distinguir la voz del enemigo de la voz de Dios, ¿sabes qué es lo que pasa? Que por lo general terminamos escuchando la voz incorrecta. Y cuando escuchamos la voz incorrecta, lo que sucede es que eso empieza a matarnos, eso empieza a consumirnos. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice que el enemigo busca hablarnos y la palabra allí dice: no apaguen el espíritu, no apaguen el espíritu. En otra versión dice: no alejen al Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos eso? Estando conectados con Dios, estando conectados a la fuente, estando cerca suyo. Porque cuando no estamos conectados a la fuente, lo que ocurre es que empezamos a vivir en nuestra carne. Y mirá lo peligroso que es eso. La palabra nos advierte en Gálatas 5:19 lo que ocurre cuando nosotros empezamos a oír la voz incorrecta. Dice: las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que andan en el Espíritu
viven en el Espíritu. Sin embargo, los que escuchan la voz incorrecta, esos andan en la carne. Y cuando andamos en la carne, déjame decirte que eso se nota. Se nota. Y no porque andemos todos flotando en una nube de espiritualidad. Todos tenemos nuestras luchas, todos somos humanos y tenemos cosas con las que estamos ahí batallando de manera intensa y dura. Todos tenemos nuestras tentaciones, nuestras debilidades. Hay momentos en donde ahí, como se dice, nos queremos bajar de la cruz y nos agarran esos arrebatos medio locos. Pero cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón, con ternura y con amor, Él enciende alarmas en nosotros para que logremos frenar a tiempo. Entonces vuelvo a hacerte esta pregunta para que a medida que avancemos puedas ir reflexionando. ¿A quién estás oyendo? Y quiero mencionarte algunas pautas y me gustaría que puedas tomar nota de esto. Es sumamente importante lo que estamos hablando y que vos puedas tenerlo bien presente. ¿Cómo identificar qué voz estoy escuchando? No sé si alguna vez te pasó, a mí me ha pasado de hacerme esta pregunta y que me la hagan. De, Paula, ¿cómo me doy cuenta si es Dios el que me está hablando? ¿Cómo me doy cuenta si soy yo? ¿Cómo me doy cuenta si son mis deseos? Si quizás esto que le estoy preguntando al Señor, esa respuesta no es algo que viene de mi propia humanidad, o si es el Señor que realmente me está hablando, o si esta emoción que siento quizás no es una confusión que viene del enemigo. Bueno, yo no tengo, obviamente nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Pero en base a la relación y a la comunión, uno va entendiendo ciertas cosas que nos ayudan a poder como entender mejor y diferenciar mejor la voz de Dios. Por supuesto que vos tenés tu propia experiencia, yo tengo la mía, y quizás a esto le podríamos sumar muchísimas otras cosas, porque como decíamos, el Señor habla de muchísimas maneras y Él se da a conocer de diversas formas a cada uno, ¿no? Entonces, esto es solo una guía, pero qué bueno es que vos puedas también hacer tu propio camino con el Señor. Y lo primero que quiero mencionarte es cómo nos habla el diablo. Tiene maneras muy básicas, muy evidentes en las que él busca tomar lugar en nuestra mente, ¿no? Él viene con sus mentiras y él siempre va a buscar engañarnos de alguna manera, ¿no? Él siempre está ahí como preparado para tratar de desviarnos del propósito, para tratar de confundirnos, para tratar de contaminarnos, para tratar básicamente de arruinarnos, ¿no? Y yo creo que una de las maneras en las que podemos diferenciar cuando quien nos está hablando es el diablo, es porque cuando él nos habla, nos hace dudar de la palabra de Dios. Cuando el enemigo viene a hablarte y viene a tu mente, él va a tratar de ponerte en conflicto con Dios. Y quiero que podamos leer todos lo que dice la palabra en Génesis capítulo 3, una historia muy conocida que quiero que podamos volver a leer. Génesis 3, versículo 1. Dice, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. ¿Qué les dijo la serpiente? Que no era cierto, que lo que Dios había dicho no era así. Dice, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Una de las estrategias del diablo es hacerte dudar de la palabra de Dios. Adán y Eva estaban allí en el Edén y tenían todo lo que necesitaban para vivir. Pero Dios les había dado una sola orden. No coman de este árbol. Y estaba allí el árbol con las manzanas rojas preciosas, no estaban arenosas, se las veía lindas, duritas, listas para comer. Pero por algún motivo que desconocemos, Dios les dijo, de este no.
No me pregunten por qué, porque no tengo idea. Pero Él les dijo que no. Y eso era motivo suficiente para que ellos no lo hicieran. Sin embargo, ahí viene el diablo, ¿no? Como una serpiente, y les dice, ¿qué es lo que les dijo Dios? Bueno, no, que de este árbol no comiéramos, que podíamos comer de todos menos de este, porque si no vamos a morir. Y ahí viene y les dice, ¿qué? ¿Cómo que van a morir? Cualquiera. No es así. Dice, Dios sabe bien que si ustedes comen de ese árbol, sus ojos se van a abrir y van a ser como Él. Entonces, claro, ellos quedaron como confundidos, pero ¿será que es verdad? ¿Será que tiene razón y que Dios nos estaba mintiendo, que Dios nos está engañando y en realidad es como dice la serpiente? Y cuando el diablo viene a hablar a nuestra mente, una de sus estrategias más comunes es hacernos dudar de quién es Dios y del poder que Él tiene. Si en algún momento vos estás dudando de algo de lo que viste en la palabra, algo de lo que escuchaste, que sabés que está escrito, o si en algún momento el Señor te habló algo y vos estás dudando, déjame decirte que esa voz no viene de parte de Dios. Cuando vos empezás a creer que lo que está escrito en la palabra no es tan así, o que lo entendimos mal, o que en realidad Dios no es como me dicen que Él es, y con esto no estoy queriendo anular nuestra capacidad de razonamiento porque la necesitamos. No podemos vivir, vuelvo a repetir, solo de lo que escuchamos, sino que necesitamos ir a la palabra, escudriñarla, estudiarla y poder tener argumentos cuando creemos en algo y cuando afirmamos algo. Necesitamos de verdad poder defender eso. Pero cuando empezamos a dudar de la naturaleza de Dios o del poder que Él tiene, o cuando empezamos como a aguar y a licuar el mensaje, esa es una señal y es una alerta de que evidentemente estamos empezando a escuchar la voz equivocada. Incluso muchos a través de situaciones que han enfrentado, situaciones de mucho dolor, situaciones difíciles, luego de tener una experiencia real y verdadera con el Señor, han llegado a creer que Dios no existe. Y ese es el enemigo sembrando mentiras en nuestra mente. Si Dios existiera, vos no te hubiera pasado esto. Si Dios existiera, no habría maldad en el mundo. Si Dios existiera, no habría ganado este presidente, no habría perdido el otro. Si Dios existiera, tu hijo estaría de esta forma, no habría pasado tal cosa. Si Dios existiera, tu matrimonio sería bueno. Si Dios existiera, tendrías otra realidad económica. Y ahí el diablo viene a sembrar dudas en nuestra mente. Qué peligroso. ¿Qué es eso, no? Por eso necesitamos estar conectados al Señor para usar nuestro razonamiento, ¿no? Porque lo que el diablo busca es que al final del día desobedezcamos al Señor, que malinterpretemos la palabra, que malinterpretemos el mensaje y traer como confusión y dudas, preguntas a nuestra mente. No significa que no podamos tenerlas, pero todas nuestras dudas y nuestras preguntas debemos llevarlas a la presencia de Dios. Otra de las cosas, otra de las maneras en las que podemos identificar cuando es el diablo que nos está hablando es que nos enfoca en nuestros propios deseos. Nos enfoca en nuestros propios deseos. Vamos a leer de nuevo el versículo 5. Dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y esta estrategia del diablo comenzó allí, con Adán y con Eva. Básicamente lo que la serpiente les estaba diciendo es, Dios tiene miedo de que ustedes coman de ese árbol, porque sabe que si ustedes comen de ese árbol, van a ser como Él. Entonces quiso mostrarles un Dios inseguro de sí mismo, que por no querer perder su autoridad y su posición, los reprime y les prohíbe que coman de ese árbol. Entonces ellos como diciendo, bueno, no, pero pará, si yo puedo ser como Dios, voy a comer de ese árbol, ¿no? Empezaron a enfocarse en su propio deseo, a ser egoístas, a pensar, bueno, pero entonces esto a mí me va a dar autoridad, me va a dar éxito, voy a ser el dueño, la dueña de todo. Y no dudaron en ir ahí, Eva, y morder de esa manzana, comer del fruto de ese árbol, ¿no? Lo que el diablo estaba tratando de hacer era de desviarlos del verdadero propósito y enfocarlos
en su propia humanidad, en sus propios deseos. Y el diablo a lo largo de la historia ha usado esta misma estrategia para despertar en nosotros nuestros deseos carnales, para que nos volvamos egoístas, para que nos volvamos insensibles, para que seamos personas que miran su propio ombligo y no miran a su alrededor, para que en vez de buscar las cosas de arriba, busquemos nuestra propia satisfacción, busquemos nuestro reconocimiento, busquemos logros, y no significa que eso esté mal. El problema es dónde está nuestro enfoque. Cuando el diablo viene a hablar a tu vida, él va a buscar que vos solamente busques satisfacer tus deseos, pero hacelo, la vida es una. Pero hacelo. ¿Quiénes son ahí en la iglesia para decirte qué podés y qué no? Hacelo, porque nadie te puede reprochar nada. Vos no le debés cuentas a nadie. Disfrutá, mirá todo lo que te ha pasado en la vida. Este es tu momento. Disfrútalo ahora, no te prives de nada. Hacelo. Y ahí está, ¿no? Como, bueno, pero es verdad, pero ya fue, lo hago y no pasa nada y queda ahí. Y damos lugar a nuestra naturaleza carnal. Buscamos satisfacer nuestros propios deseos en vez de cuidar nuestra integridad, de cuidar nuestra santidad, en vez de estar bien con el Señor. Buscamos solamente satisfacer lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos. Sin embargo, cuando nosotros le decimos que sí al Señor, la semana pasada hablaba un poco de esto, tuve la posibilidad de estar en Córdoba ministrando y hablaba un poco de esto, que había estado estudiando un poco sobre este tema y había visto justo un video de Fabián Liendo que había dicho algo que me pareció fabuloso. Él decía, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y le decimos, mi vida, te doy mi vida, te entrego mi vida, lo que le estamos diciendo es básicamente, ya mi vida no me pertenece a mí, te pertenece a vos. Entonces, lo que yo quiero, lo que yo busco, queda en un segundo plano, porque lo que te estoy diciendo es, vos podés hacer conmigo lo que quieras. Porque ya mi vida no es mía, es tuya. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, estamos asumiendo un compromiso de decirle, te doy mi corazón. En el corazón están nuestros deseos, está nuestra voluntad, están todas aquellas cosas que nosotros queremos hacer. Y todo eso se sujeta y se rinde a la voluntad de Dios. Entonces, si en algún momento vos estás teniendo pensamientos que te llevan a solamente satisfacer tus propias necesidades, aun cuando eso va en contra de lo que Dios quiere, empezá a dudar porque claramente Dios no está ahí. Y otra de las maneras en las que el diablo busca hablarnos y en las que podemos identificar de manera clara su voz es porque él nos recuerda nuestro pasado y busca arruinar nuestro futuro. ¿Alguna vez sentiste que en algún momento venían pensamientos de ¿te acordás lo que hiciste hace tantos años atrás? Ahora querés que parezca que sos diferente, pero no te olvides cómo lastimaste a esa persona. Cómo tomaste esta mala decisión, cómo una y otra vez te equivocaste a lo largo de determinada cantidad de tiempo, cómo pecaste y le pediste perdón a Dios y al tiempo volviste a caer en lo mismo. El diablo te recuerda tu pasado y busca arruinar tu futuro, busca que creas que nada va a cambiar en tu vida, que lo que viene por delante no va a ser mucho mejor que lo que hoy estás afrontando o lo que te tocó vivir. Sin embargo, la palabra en Isaías 43:25 dice, soy yo, solo yo, el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Ay, como Cami. Es tremendo esto. Dice, soy yo y solamente yo el que por amor a mí mismo borro tus transgresiones y no me acuerdo más de tu pecado. Si estás luchando con la culpa, si estás luchando con pensamientos de condenación, ese es el diablo. Dios nunca va a venir a recordarte tu pasado porque Él te perdona y Él se olvida. Él no es como nosotros, que perdonamos pero somos como Mirta Legrand. No soy rencorosa, pero sí memoriosa. Él perdona de verdad.
Él perdona y no nos vuelve a reprochar. Él perdona y no nos vuelve a recordar. Él perdona y no está diciendo, ojo porque ya te perdoné tantas veces, ¿cuántas más querés que te perdone? Y vuelvo a decir lo que digo siempre, no digo esto para licuar el mensaje y que quede como que bueno, como hay gracia, puedo hacer lo que quiero. No, no podemos hacer lo que queremos, no podemos jugar con la gracia, pero sí podemos entender que a pesar de hay gracia, que a pesar de nuestras debilidades, que a pesar de cuántas veces fallemos, en Él siempre vamos a hallar gracia. Entonces, si vos estás luchando con pensamientos de culpa, con pensamientos de condenación, si estás luchando porque decís, no puedo soltar esto que pasé, no puedo soltar esto que hice, déjame decirte que no es la voz de Dios, sino que es la voz del enemigo. A veces pensamos, es Dios que me está castigando, es Dios que está ahí porque me confundí tanto. No, no es la voz de Dios. No es la voz de Dios, porque Él olvida y perdona. Y esto es una gran noticia para nosotros. El diablo va a traer pensamientos de culpa, va a buscar atacar tu identidad, haciéndote creer que no sos merecedor de la bondad de Dios. Incluso a veces va a usar personas que van a venir a recordarte tu pasado. Personas que van a venir a decirte, pero vos te acordás de dónde Dios te sacó, vos te acordás qué es lo que hiciste y ahora vas a la iglesia, ahora estás ahí sirviendo, pero sos un cara dura. Ojo con las voces que escuchamos. Ojo con las personas que escuchamos, porque muchas veces el enemigo usa personas a nuestro alrededor para atacarnos y para destruirnos. Amén. Pero ahora, y rápidamente ya estamos por terminar, quiero mencionarte cómo reconocer cuando es Dios el que nos habla. Decíamos que Dios nos habla de diversas maneras, ¿no? Que puede hablarnos a través de su palabra, que puede hablarnos a través de sueños, de visiones, que puede hablarnos de distintas formas. Hay alguien muy ministrado, hay un niño que está haciendo... Gracias por llevarlo afuera, pobrecito. Va a estar más tranquilo allá también. El Señor nos habla de distintas maneras, ¿no? Puede hablarnos, repetimos, a través de otras personas, a través de la palabra, a través de visiones. Y qué importante es poder identificar su voz, porque cuando el Señor nos ama, cuando el Señor nos habla, Él nos está amando a través de esa guía, de esa dirección, de esa palabra que nos está diciendo. Y a medida que lo conocemos más, nos volvemos más sensibles a su voz. A medida que estamos más cerca de Él, podemos identificarlo de una mejor manera. ¿Viste cuando vos hablás mucho con una persona, por ejemplo, no sé si ya decir por teléfono porque me siento medio vieja, ¿no? Pero cuando, aunque sea por mensaje de audio, hablás mucho con una persona, vos ya le conocés la voz. Aunque te mande un mensaje de otro teléfono, vos decís, me está hablando Paula, me está hablando Valentina, porque le conocés la voz. Sin embargo, cuando estás ahí como que es un conocido o alguien con quien no tenés tanta frecuencia, con quien no te frecuentás tanto, capaz te manda un mensaje y preguntás, che, ¿quién sos? Soy Paula, soy Juan Carlos. Ah, la refe. Y ahí, ¿no? Como que, perdón, no te reconocí, decimos, ¿no? ¿A quién le pasó de pasar ese papelón? De, ay, Pau, ¿qué haces? ¿Quién sos? Perdón, no sé quién, no te reconozco. Qué feo ese momento, ¿no? Pero ¿por qué pasa eso? Porque capaz es alguien con quien no hablamos todos los días, pero cuando estamos en contacto, cuando estamos cerca, sabemos diferenciar la voz. Entonces, a medida que estamos más cerca del corazón de Dios, a medida que estamos más cerca suyo, podemos diferenciar mejor su voz. Y una de las maneras en las que podemos saber que es Dios quien nos está hablando es porque cuando Él nos habla, su voz nos anima. Y recuerdo lo que dice la palabra en Josué 1:9, Dios hablándole en este nuevo tiempo que Él debía guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Y el Señor, ¿qué le dijo? Le dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y yo quiero decirte algo, Dios es tu fan. Y quiero que se lo digas a la persona que tenés al lado, Dios es tu fan. Y Él siempre va a ser como
los equipos de Estados Unidos, ¿no? Los que juegan al voleibol y que tienen las porristas, ¿no? Él es como ese que te está echando porras, que te está ahí animando. Y cada vez que Él te habla para animarte, para que te animes a ir por más. Él no va a venir a traerte una voz para destruirte, Él no va a venir con pensamientos de condenación, sino que cuando Dios habla, Dios nos anima. Nadie más que Él quiere tu bien. Y yo sé que puedo decírtelo, pero quiero que te lo grabes en la mente y en el corazón. Que internalices esto que te estoy diciendo, porque nadie más que Dios quiere tu bien. Nadie más que Él quiere que vivas en plenitud. Por eso cuando Él nos habla, Él siempre nos habla para levantarnos, para levantar nuestra fe, para traer paz, para traer quietud, para que sepamos que Él está con nosotros y que nos tiene tomados de su mano. Entonces yo no sé quizás cuál sea la situación que hoy estés afrontando, pero sí sé que si Dios te habla, va a ser para animarte, para que tu fe se fortalezca, para que tu confianza en Él se afirme. Si eso es lo que está ocurriendo, déjame decirte que esa es la voz de Dios hablando directamente a tu corazón. Todo lo que se oponga a esto no es Dios. Cuando Dios nos habla, otra de las cosas que podemos notar y que podemos distinguir y saber que es Él, es que cuando Él nos habla, afirma nuestra identidad de hijos. Y qué maravilloso es esto. No hay cosa peor para un ser humano que no saber quién es, que no conocer su identidad, que no saber de dónde venimos, a dónde voy, cuál es mi origen. Sin embargo, cuando Dios nos habla, Él afirma nuestra identidad. Isaías 43:1 dice: pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. En Mateo 3:17 dice: y una voz desde el cielo, cuando Jesús se bautizó, dice, y una voz desde el cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Cuando vamos a la palabra, encontramos que en muchas ocasiones Jesús afirma la identidad de las personas. Y cuando Dios te habla, Dios te va a recordar una y otra vez quién sos. ¿Quién sos en Él? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu ADN? ¿Cuál es tu naturaleza? Cuando Dios habla, Él te recuerda quién sos y cuánto significás para Él. Uno de los mayores ataques que el enemigo va a querer hacer con nosotros es atacar nuestra identidad. Hacernos dudar de si somos hijos de Dios, hacernos dudar de si Él nos ama, hacernos dudar de si Él nos acepta, de si Él nos perdona. Y como hijos de Dios, somos valiosos, somos perdonados, somos aceptados. Esa es nuestra naturaleza. Somos su pueblo, somos real sacerdocio. Eso es lo que sos. Y si estás dudando de eso, en el nombre de Jesús, echa fuera toda voz que quiera venir a hacerte dudar de cuál es tu identidad. Cuando Dios habla, Dios afirma y te recuerda quién sos. Amén. Y también, cuando Dios nos habla, podemos identificar su voz, porque con ternura Él siempre nos recuerda sus promesas. Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Jesús, antes de ascender a los cielos, les dijo a los discípulos que no se iban a quedar solos, que no iban a quedar huérfanos, sino que Él iba a enviar un Consolador y que ese Consolador les iba a recordar todas las cosas. ¿Y por qué siempre hablamos de la importancia de escudriñar la palabra
y de conocerla y de estudiarla y de aprenderla, memorizarla. Porque es a través de la palabra que el Señor nos recuerda sus promesas. Yo no sé si alguna vez te pasó de estar en algún momento en particular de tu vida y quizás estar orando o no, y que venga una palabra específica, no alguna promesa bíblica, algo que está escrito y que tiene que ver con esa temporada en la que estás. No es casualidad eso. Ese es el Espíritu Santo, ese es el Consolador recordándote las promesas de Dios. Esas promesas que no son historia, esas promesas que no era solo para los tiempos bíblicos que están escritos, sino que son para nosotros hoy en día. El diablo también muchas veces va a venir a recordarte promesas, porque él conoce la palabra. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que el diablo va a venir a recordártelas, pero buscando confundirte, buscando enemistarte con Dios, como decíamos. Sin embargo, Dios viene y te las recuerda para que te afirmes en ellas, para que las tomes, las creas y te pares sobre esa palabra. A través del Espíritu Santo, nosotros podemos recordar todas y cada una de ellas. Por eso, qué importante, como decíamos, es agudizar nuestros sentidos espirituales. El diablo está ahí, en posición, ¿no?, como de ataque todo el tiempo. Y muchas veces tomamos malas decisiones por no saber distinguir la voz correcta. Por eso a mí me gustaría que puedas pensar en este momento. En un momento más vamos a orar, pero que puedas pensar qué voces estás escuchando, qué voces están guiándote, qué voces te estás permitiendo que lleguen a tu corazón, ¿no? Porque es clave poder estar alineados al Señor para no ser confundidos. El diablo es astuto y él observa nuestra conducta y va a ir a atacar a nuestro talón de Aquiles. Él va a ir ahí, ese punto débil. Él va a ir ahí donde todavía no estás tan fuerte. Y sabe que si ataca ahí y vos estás medio rengo en ese aspecto, sos una tierra fértil para mandarte macanas. Y no queremos eso. Entonces, que hoy podamos orar. Me gustaría que puedas cerrar tus ojos allí donde estás, vos que estás en tu casa, y que podamos pensar en esto, ¿no? Y podamos ver qué voces estamos escuchando, a quién estamos prestándole atención. Dios constantemente busca hablarnos, Él constantemente busca relacionarse con nosotros, comunicarse con nosotros. Pero a veces hay tantas otras voces que nos atormentan, que nos inquietan, que nos abruman, que no podemos escuchar su voz, que es la voz, la única voz que necesitamos escuchar. Señor, ayúdanos a poder identificar tu voz. Incluso si hemos llegado a pensar que vos no nos hablabas o que estabas lejos, Señor, vos nos enseñás y nos mostrás que todo el tiempo estás buscando comunicarte con nosotros. Que en todo momento, Señor, vos te das a conocer. Pero a veces estamos tan enfocados en cosas que no debemos o prestando el oído a voces que no debemos, que pareciera que tu voz se silencia en medio de tanto ruido. Señor, perdónanos si hemos confundido tu voz con la voz del enemigo. Si quizás no hemos estado lo suficientemente cerca como para identificar tu voz y confundirla tan fácilmente. Señor, hoy entendemos que tu voz no trae condena, que tu voz no trae castigo, sino que tu voz busca levantar nuestra fe, que tu voz busca sanarnos, que tu voz, Señor, busca enfocarnos en el futuro y no en el pasado,
Que tu voz no nos recuerda nuestros errores, sino que tu voz nos recuerda la gracia que hay en vos. ¿Por qué no te pones de pie allí en tu lugar y le decís: Señor, ayúdame a poder agudizar mis oídos, a poder, Señor, reconocer tu voz en mi día a día, en mis decisiones, en medio de mis desiertos, de mis luchas, a estar fortalecida en mi espíritu. Señor, cuánto te necesitamos, Señor. Tu voz nos guía, nos da dirección, levanta nuestra fe, afirma nuestra identidad, Señor. Y tu voz es todo lo que necesitamos. Tu voz es todo lo que necesitamos, Señor. Gracias, Jesús.